Bueno, hola a todos. Yo soy Carmen Aragonés, soy del Departamento de Comunicación de la Asociación Española de Aniridia, y Yolanda Senjo, que es la presidenta de la Asociación Española de Aniridia. Yo os voy a hablar muy brevemente de colaboración y apoyo a los países de habla hispana. Lo hemos llamado así, realmente vamos a hablar un poquito de la labor de la asociación y me vais a disculpar porque me voy a sentar. Sí, estoy más cómoda. Vale, ¿este funciona? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. Vamos a hablar un poco de la labor de la asociación y de los canales de comunicación que tenemos, puesto que la Asociación Española de Aniridia, creada en 1996, en principio es la única asociación legalmente establecida de habla hispana. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles de nuestras labores tocan a los países hispanoamericanos también y al territorio español. Brevemente os voy a decir qué ofrecemos desde la asociación. Tenemos apoyo social, un encuentro de familias anual, las ayudas económicas a socios, convenios y productos gratuitos, plan de voluntariado, innovación, investigación y comunicación. No me voy a detener en ninguna de estas tareas, de estos servicios, simplemente me voy a detener en el apoyo social y en la comunicación. Vale. En apoyo social tenemos un servicio de información, orientación y atención social de Aniridia que está totalmente profesionalizado. Lo atienden mis compañeras Aroa y Rosa. Ellas son las trabajadoras sociales de la entidad, son trabajadoras de la entidad. El servicio tiene un horario de 8 a 3 y una tarde a la semana y recibe consultas de todo el mundo y de todo tipo de consultas, telefónicas, email, redes sociales y, bueno, hasta hace 2 años por el tema pandemia, presenciales también. Os he puesto aquí los datos, digamos, de los 2 últimos años para que os hagáis una idea, digamos, de la cantidad de consultas que se atienden. En 2020 se atendieron 200 consultas de 9 países y en 2021 248 consultas de 8 países. Atendemos consultas de todo el mundo, pero lógicamente el 99,9% de nuestras consultas son de países de habla hispana. No hablamos solo de personas con aniridia, hablamos de baja visión, de entorno escolar, de profesionales sociosanitarios y todo tipo de personas que requieran información, incluso sobre ocio accesible, etcétera, todo lo que podéis imaginar. Estos datos, en 2021 hay 248, por ejemplo, y en 2022 creo que seguramente haya más, son los datos de las consultas de este servicio, porque luego aparte tenemos más consultas que a lo mejor no están exactamente relacionadas o no las responden las trabajadoras sociales y no están aquí, o sea que en realidad el volumen es más grande. Este es el principal servicio que le hacemos a las personas de países de habla hispana. De hecho, tenemos bastantes consultas, puesto que en esos países no existe asociación de aniridia, en algunos de ellos existen federaciones de enfermedades raras que pueden contemplar aniridia y con algunas de esas federaciones tenemos conversaciones para que hablen con, si alguien les contacta, nos lo deriven a nosotros y le podamos dar un poco de salida. Por ejemplo, uno de los últimos que hubo fue con FEMEXER, que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Hablamos con ellos y tuvimos como una especie de convenio por el cual si ellos tienen alguna consulta pues les dan también nuestro nombre, etcétera. Bueno, y dicho esto, lo he dicho, voy a intentar ser breve, voy a pasar directamente a la parte de comunicación, que digamos que es como el segundo servicio que también toca bastante a todos los países de habla hispana. Tenemos varias vertientes. La principal que tenemos aquí en España son campañas de sensibilización que están, digamos, las hacemos de manera totalmente compenetrada entre el Departamento de Trabajo Social y yo, que soy la parte de comunicación. Mis compañeras, como profesionales que son, diseñan estas campañas, hacen todo el contenido y luego yo, pues se hacen carteles, se decide qué tipo de campaña va a ser, si va a ser vía email, si va a ser presencial, si van a ser folletos.
Y entonces los principales sectores en los que nos centramos son sector educativo, sociosanitario y a la población general. La última que tenemos activas varias todo el año, pero por ejemplo la última que se ha llevado a cabo es No somos invisibles, tenemos baja visión, que son talleres en colegios para que los niños sean conscientes de lo que es la baja visión. La idea original era con gafas de VR, pero se ha estado haciendo de manera virtual pues por todo lo que ha pasado. Vale, luego tenemos varios canales de comunicación, los principales son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tenemos 1.700 seguidores en Facebook, no sé si 1.000 en Twitter, una cosa así, 700 en Instagram, etc. Para nosotros es muy importante mantener estos canales activos de manera por lo menos semanal, porque casi el 100% de las consultas que tenemos de fuera de España entran por las redes sociales. O sea, también queríamos dejar constancia de la importancia que es estar activos online para que gente que a lo mejor no te puede contactar de este país, que solo te está viendo en redes, entienda que estás activo y que le vas a poder dar respuesta a las dudas que tenga. Tenemos aparte la web, toda nuestra información es totalmente en español. Y luego también queríamos hablar un poco de que tenemos un blog en colaboración con la doctora Marina López del IOBA, se llama La ciencia a tu alcance, por el cual ella, digamos que artículos científicos que a lo mejor no están traducidos, son muy difíciles de entender, ella hace pequeños artículos cada 3 meses en español sobre temas científicos relacionados con la aniridia. Uno de los últimos creo que habló del síndrome de Gillespie o de las alteraciones del sueño, etc. Estamos muy contentos con esta colaboración porque creemos que es muy importante poner al alcance de la gente toda la información, bueno, como se está haciendo en esta conferencia realmente. Entonces este blog se retomó hace un par de años y, como he dicho, son artículos cada 3 meses y todos los redacta la doctora Marina López. Y luego lo último de lo que queríamos hablar, digamos que es como el principal proyecto que tenemos dirigido a la población de habla hispana en general, es decir, también América, es la campaña Aniridia mes a mes. Todo esto surgió a raíz de la pandemia porque previo nosotros casi todas nuestras actividades eran presenciales. Entonces, cuando pasó esto nos abrimos, digamos, al mundo digital. Y esta campaña empezó en enero de 2021, es mensual y tenemos ya 17 vídeos, están todos en YouTube, en nuestro canal. Se trata de intentar, es lo mismo que el blog científico, se invita a un profesional o a un conjunto de profesionales a que hablen de un tema, pero que hablen de un tema para los pacientes, que se puedan conectar de todas partes del mundo. De hecho, lo hacemos en un horario en el que desde Latinoamérica ellos se puedan conectar para que no les pille, porque nosotros por la mañana pues les pillaría de madrugada, lo hacemos a las 7 de la tarde de aquí de España. Hemos tratado todo tipo de temas, desde genética, superficie ocular, glaucoma, hemos tratado temas sociales, estimulación temprana, y es uno de los proyectos, digamos, que tenemos principales ahora mismo y en principio este año va a seguir. Y bueno, básicamente era mostrároslo porque esto es algo que realmente se puede hacer desde cualquier país, porque teníamos un poco de miedo antes de la pandemia, pero cuando ha pasado todo esto y han empezado las cosas digitales, en nuestro caso lo emitimos en YouTube con un chat en abierto. La gente puede escribir en el chat, puede preguntarle directamente a los profesionales y solventar dudas que tengan, etcétera. Es muy interesante. Y básicamente esto es todo lo que yo voy a contar y le voy a dar la palabra a Yolanda Senjo.